Esta noche vamos a dar una pincelada a lo que va a ser la gran recogida que va a tener lugar aquí en Medina dentro de un mes, para justamente 22, 23 y 24 del mes de noviembre. Esta noche nos acompaña Julián Sanz, que es el coordinador general de Medina del Campo. Julián, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Acompañado por Begoña Lorenzo, que Begoña es la coordinadora de los centros. Begoña, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos aquí un año más para hablar de la gran recogida que estamos hablando 22, 23 y 24 de noviembre, pero vamos a dar esa pequeña pincelada y sí que me gustaría saber, antes de nada, Julián, ¿qué es el Banco de Alimentos, que es quien va a llevar a cabo precisamente esta gran recogida? ¿Qué es el Banco de Alimentos? El Banco de Alimentos organiza dos grandes eventos durante el año, que es la recogida de primavera y esta recogida de invierno, que es la que tiene como más importancia. El Banco de Alimentos es una organización no gubernamental, es apolítica, es aconfesional y se tiene como finalidad pues, recaudar alimentos y distribuirlo entre entidades benéficas o sociales para atender la necesidad que existe en la población. Estamos viviendo, y no es de ahora, una situación importante y hay muchas familias que necesitan pues, lo más básico. Y el Banco de Alimentos lo que hace es recoger, canalizar y distribuir todos esos alimentos. Es, como digo, una organización sin ánimo de lucro, es apolítica y aconfesional y está regida por los valores de la solidaridad, del altruismo para atender todas esas necesidades. Los bancos de alimentos están agrupados en una asociación, una federación a nivel de España, y también están integrados en una organización a nivel europeo, con lo cual estamos hablando de una organización pues, realmente seria, muy contrastada, con más ya de 30 años de experiencia y que está reconocida internacionalmente pues, por todos los organismos y por todas las instituciones como una organización que colabora precisamente para atender las necesidades de la sociedad, concretamente en el ámbito de los alimentos. Es importante tener en cuenta que el Banco de Alimentos no distribuye directamente a los beneficiados los alimentos que recoge, sino que los distribuye a las entidades benéficas que son las que finalmente se encargan de distribuirlo, digamos, al consumidor final. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. El Banco de Alimentos lleva un control muy riguroso de todas sus actividades y de todos sus trabajos. Tiene auditorías anuales por reconocidas entidades y es una entidad completamente transparente. En el Banco de Valladolid, por ejemplo, pues colaboran de una manera permanente 74 voluntarios, lo que nos hace también idea del volumen que se está manejando y del trabajo que se está haciendo. Entre esos voluntarios hay una asistente social que se encarga también de realizar un control y un seguimiento de todo lo que se gestiona en el Banco de Alimentos para ver que efectivamente se atienden a las personas que realmente lo necesitan. Y luego también hay personas que están encargadas de establecer lo que sería una cesta básica de alimentos para que lo que se ofrece sea una dieta equilibrada y una dieta pues, realmente necesaria, nutritiva, para atender las necesidades básicas de la gente. Así, a grandes rasgos, pues sería un poco esto lo que es el Banco de Alimentos. Luego ahí, claro, ya pues entramos ya en cantidades de cifras, de miles de millones de alimentos que se gestionan, de cientos de personas que son atendidas. Pues, por ejemplo, en España el año pasado se han atendido alrededor de 1.300.000 personas. De ellas hay unas 200 y pico mil que son menores de 15 años. Hay unas 50.000, 44.000 lactantes, que es algo realmente también muy importante. Es decir, a veces cuando pensamos en el Banco de Alimentos nos olvidamos que también se atiende a niños y a lactantes, que a veces no, los alimentos de los lactantes siempre son más caros y más costosos.
pues el Banco de Alimentos también atiende a estas personas. Y esto así un poco en líneas generales lo que sería el Banco de Alimentos. Pues cuando menos son datos de verdad significativos. Y el Banco de Alimentos pues no sería nada sin los voluntarios. Por esa razón sí que me gustaría que Begoña nos cuente de alguna forma que ya se está pensando en buscar voluntarios para lo que va a ser la gran recogida los días 22, 23 y 24 del mes de noviembre. Por lo tanto, Begoña, me imagino que estabas ya pensando en los propios voluntarios, ¿no? Que si la gente se apunte, ¿no? Pues sí, la verdad, ya estamos empezando ya a programar todo, porque claro, ya contamos, la verdad, que con mucha gente del año pasado, que está encantada de volver a colaborar, los chicos de CEDIS, que en cuanto se lo hemos dicho, encantados, mucha gente que ya del año pasado también nos han dicho que si pueden, desde luego, y bueno, y desde aquí también, a ver si conseguimos más, que siempre, ya sabes, siempre hacen falta para poder hacer más turnos. Así que desde aquí animo a la gente de Medina y de comarca incluso, que si se quieren apuntar, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del Banco de Alimentos, que hay una página de voluntariado, o alguno de nosotros que seguro que nos conocen, de vernos por Medina, ¿sabes? Nos lo pueden decir, como me lo han parado muchas veces por la calle y me lo han dicho. O sea que así animo a todo el mundo a ver si conseguimos más. En total, ¿qué mínimo de voluntarios era falta para llevar a cabo la gran recogida? Pues ahora mismo estamos entre unos 25 y 30, pero claro, necesitaríamos casi 60, porque son muchos supermercados en Medina y claro, son muchas horas. Entonces muchas veces tenemos que hacer muchas horas, ¿sabes?, para poder cubrir todo el día, porque ya sabes que son muchos los supermercados, algunos abren más horas que otros, no cierran, entonces claro, muchas veces no puedes estar allí todo el día porque es cansado también, y si nosotros lo que pedimos, con que estén un par de horas o 3 la gente, o 1 hora, lo que puedan, ¿no? Vamos, que no pedimos más, ¿sabes?, cada uno lo que pueda. Oye, pues yo puedo el viernes, yo puedo el sábado, yo puedo por la mañana, yo puedo por la tarde, ¿sabes? O sea, que solo lo único que pedimos es un ratito de su tiempo, que tal, y luego la gente está muy satisfecha y muy contenta después de haber estado colaborando. ¿A qué se comprometen los voluntarios? Cuando uno dice, yo quiero ser voluntario, ¿cuál es mi compromiso? Pues simplemente es estar allí en el supermercado y informar a la gente de que ahora, como es con, ya sabes que ahora llevamos unos años que es con donativo, pues con unos folletos que les damos, es informar a la gente y que diga simplemente, mire, si quiere usted colaborar con el Banco de Alimentos, con un donativo, a partir de 1 euro, 2, lo que a usted le parezca, se lo dice a la cajera y ahí la caja le va a dar un vale con lo que ha donado, además eso luego le vale para la declaración de la renta y todo, o sea que es así de sencillo, no tiene nada más. Y también por un lado casi es mejor, porque no tienes que decir, ay, qué cojo, que no sabes, porque ya sabes que hay muchas necesidades, como ha dicho antes Julián, que hay niños, que hay personas mayores, entonces, oye, se necesita potitos, leche, se necesita frutas, se necesita pescado, y la mayoría de la gente, pues normalmente vamos a los macarrones, ya sabes, a lo básico. La leche, coges a lo mejor un paquete de leche, un paquete de macarrones o fideos, y no, y hace falta pues muchas cosas. Yo me imagino, Julián, que cuando se pensó en dejar de ser los alimentos y pasar al tema económico, decir, mira, pues un donativo, pues al principio parece que llama más la atención, porque estamos más acostumbrados a ese paquetito de macarrones o del kilo de arroz, ¿no? Pero yo creo que ahora ya que nos vamos acostumbrando, es más sencillo y es más cómodo para todo el mundo, porque tú no tienes que preocuparte de nada más que en la caja decir, yo quiero colaboro con 1, con 5 o 25 euros, ¿no? Y ya está. Sí, desde la pandemia, que fue cuando se puso un poco más en auge el tema de la donación en caja, hemos comprobado que realmente es mucho más práctico, es mucho más efectivo y es muy eficaz, porque eso le permite al Banco de Alimentos comprar los alimentos que realmente necesita. Un poco lo que decía Begoña antes. Pues si antes cuando donábamos los alimentos, pues el arroz o tal, y resulta que te encontrabas con cantidad de arroz y decías, ¿y ahora con qué lo tienen que hacer? Tendrán que tener algo de aceite o tendrán que poner algo más en el arroz, no va a ser a palo seco. Pues claro, todas esas cosas eran más difícil gestionarlas cuando te daban el alimento. Ahora el Banco de Alimentos, si tiene el dinero, compra lo que necesita, se organiza para saber qué tipo de alimentos, prepara las bolsas y los paquetes de una manera equilibrada para que los receptores tengan unos productos equilibrados, pues un poco de leche, un poco de legumbres. Por ejemplo, hay alimentos perecederos que no se podrían dar,
sino es comprándolos y vender. Por ejemplo, fruta, verduras, pescado. El Banco de Alimentos de Valladolid está haciendo también ahora, ha introducido alimentos congelados, en concreto, por ejemplo, pues conejos y algunos otros productos, porque el Banco de Alimentos se nutre de las aportaciones que dan los voluntarios en las campañas, pero se nutre también de los excedentes de producción de las empresas alimentarias y de los excedentes también a nivel europeo. Eso, el banco lo que hace es gestionar todas esas cosas. Cuando puede gestionar con el dinero, pues es realmente mucho más eficaz, porque entre otras cosas se evita el tener que manipular muchísimo los alimentos. Es decir, si te llega una caja con 200 kilos de alimentos, allí todo mezclado, claro, tienes que tener a un porrón de gente para separar las lentejas por un lado, el arroz por otro, las pastas por otro, mirar la fecha de caducidad, ordenarlas por la fecha de caducidad para que antes salgan las que caducan antes, en fin, lleva muchísimo trabajo. Si tú lo haces de la otra manera, tú ya sabes que lo estás comprando en una fecha concreta, ya sabes que te van a venir una fecha de caducidad, por ejemplo, pues mayor, y eso lo vas a poder, digamos, organizar y distribuir mucho mejor, porque tú vas a traer los lotes de comida ya todos, pues este de tal cosa, y ya solamente tienes que prepararlo y distribuirlo. Hemos visto que es mucho más eficaz y que es más práctico, pero sí que es verdad, y notamos también que la gente es un poco más reticente. El dinero siempre pues crea, ¿y qué harán? ¿Y quién lo gestionará? ¿Y cómo lo harán? ¿Y qué no sé qué? Bueno, pues esas dudas las vamos a tener siempre, en todos los ámbitos de la vida. Pero yo sí que puedo decir lo que decía antes. El Banco de Alimentos es una entidad, yo creo que es suficientemente reconocida a nivel nacional e internacional, auditada, que ofrece mucha garantía y mucha seriedad. Como curiosidad, que seguramente pues mucha gente no sabe, existe una cátedra en la Politécnica de Madrid, ahora que las cátedras están un poco en moda, pues existe una cátedra promocionada por el Banco de Alimentos, la Confederación de Bancos de Alimentos y la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Y qué finalidad tiene? Pues precisamente estudiar el funcionamiento de los bancos de alimentos para que sean más eficaces, para que funcionen mejor, tener en cuenta también las promociones que hace el Banco de Alimentos precisamente para que no se desperdicie comida, que es otro de los problemas que tenemos a nivel social, que tiramos muchísima comida, muchas veces compramos más de lo que necesitamos, se nos termina estropeando, lo tenemos que tirar, y crear una conciencia social, que es realmente muy importante. Tener una conciencia social de que a nuestro alrededor hay mucha gente que pasa necesidad. Tener en cuenta que en España hay prácticamente 4.300.000 personas que están en situación de riesgo de pobreza severa. Y nos estamos encontrando con un fenómeno nuevo, que es la pobreza laboral. Estos conceptos que ahora pues, los periodistas, la publicidad y tal, los políticos, los agentes sociales, pues siempre queremos poner nombres nuevos. Pues el nombre nuevo es pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Pues la pobreza laboral es aquellos que tienen trabajo, pero que teniendo trabajo no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Y yo, pues hoy mismamente lo estaba viendo en las noticias del mediodía, que decían, una de las noticias era, vamos a buscar un alquiler que cueste 600 euros. Era una noticia que salía en la televisión. No encontraban ninguno. Entonces, claro, si tienes un salario que son 1.200 euros, ya te estoy poniendo 1.200, que les hay mucho más bajos, y tienes que pagar 700, 800 euros por el alquiler de una casa, ¿qué es lo que te queda? Y si tienes hijos, y si tienes que pagar un imprevisto, pues ya no tienes. Y nos estamos encontrando en los bancos de alimentos y en las organizaciones, pues tipo Cáritas, tipo Cruz Roja, que son los que realmente distribuyen los alimentos, nos estamos encontrando gente que va allí y dice, no, si yo tengo trabajo, pero es que no puedo, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar colegios, tengo que pagar vestidos, tengo que pagar no sé qué, y no me llega. Daban una cifra, ¿no?, de 3 millones de trabajadores
3 millones de trabajadores en pobreza en riesgo laboral. de pobreza, sí, Laboral. pobreza severa. Sí. Llama bastante la atención porque decir, hombre, que tenga trabajo y tenga que ir a solicitar alimentos es impensable, ¿no? El trabajo y pedir ayuda para comer no casan eso, ¿no? O sea que... Pues sí, es verdad que a veces cuando hablamos de pobreza, pues pensamos en alguien que está ahí en un banco en la calle y que los hay, y muchos, ¿eh? Y también hay que atenderlos, por supuesto, los primeros, porque son los más necesitados, pero también hay estas otras personas que teniendo trabajo, familias monoparentales, es una situación también bastante complicada, pues todas estas personas hay que atenderlas porque no les llega, porque el ritmo de vida, la carestía de la vida está todo a unos precios realmente muy caros y con un sueldo muy básico, pues no llegas a cubrir esas necesidades. Mínimo para poder donar, Begoña. Cuando vais a los usuarios que van a los establecimientos, ¿qué les suele? Bueno, ¿mínimo cuánto? Pues bueno, lo mínimo 1 euro. 1 euro, ¿no? 1 euro, luego a partir de ahí ya puede lo que quieran. 2, 3, 4, 5, oye, aquí se admite todo, que todo es bien agradecido, oye, cada uno que dé lo que pueda. Con pocos hacen muchos, como yo siempre he dicho. O sea que aquí la gente que dé lo que pueda y lo que quiera, que todo es bienvenido, que todo hace mucho, o sea que no, pero que a partir de 1 euro, que yo creo que es poquito lo que pedimos, pueden dar ya lo que... Luego hay gente que es muy agradecida, incluso a lo mejor hay gente que me ha encontrado yo, bueno, ando mal, pero bueno, por 1 euro le voy a dar, ¿sabes? O sea que hay gente que encima de que está mal, encima lo da, ¿eh? Y luego hay gente que también que ha dado bastante. O sea, estamos hablando de 1 euro, que es más económico el euro ahora mismo, que sí, por que ejemplo, casi... que 1 litro de leche, o que pues sí, está por encima del euro. O sea, que tú vas a donar 1 litro de leche, ya tienes que gastarte más dinero que el euro. Pues sí, porque si tienes que coger productos, ¿qué cojo? A ver, si ya te va lo que tú dices, ya esto vale, al final se va a gastar más, que si da 2 o 3 euros o 4, lo que cuesta una botella de aceite. Claro. O sea, casi es mejor por eso. De oliva, pues ya me dirás. Fíjate, por lo menos con el dinero, como dice Julián, así compramos lo que realmente hace falta y no nos juntamos con muchas cosas. Porque aparte de eso, el Banco de Alimentos, al comprar, por ejemplo, en grandes cantidades, también obtiene mejores precios, con lo cual da más rentabilidad al dinero en metálico que recoge que al producto en sí que recibe. O sea, un producto pues no le puede sacar más rendimiento, le tienes ahí, punto. Y en ese producto, cuando el cliente da ese producto, en ese producto el cliente está pagando un IVA y está pagando un beneficio, lógicamente, al supermercado y tal. En cambio, cuando das el dinero, el Banco de Alimentos lo gestiona mucho mejor y le saca mucho más rendimiento. Es decir, si yo le doy en alimentos, por ejemplo, 20 euros en alimentos al Banco de Alimentos, pues son 20 euros en alimentos. Pero si le doy 20 euros en dinero, el Banco de Alimentos te va a hacer 23 euros, porque le va a sacar un mayor rendimiento y más efectividad a ese donativo. Todas las razas, todas las religiones, se ayuda al Banco de Alimentos, no pregunta nada, es decir, vamos a ver, solamente el necesitado que llega... Lo primero que os he comentado es que es aconfesional y que es apolítica. Esos valores son indiscutibles, o sea, son esenciales. Y hemos dicho que es internacional, con lo cual no estamos atendiendo solamente a un grupo, ni a una nación, ni a una ciudad, estamos atendiendo a todo el mundo. Y ahora mismo la sociedad es una sociedad muy heterogénea, en la que hay todo tipo de creencias, de religiones, de ideas, de situaciones, y no se hace ninguna acepción ni ninguna discriminación a nadie. Es uno de los principios básicos que tiene entre sus principios. Cualquiera que lo quiera comprobar, pues puede entrar directamente en la página web del Banco de Alimentos y ahí tendrá todos los principios, los valores, el código deontológico, las auditorías que se hacen, las memorias anuales, todo con absoluta transparencia, que es uno de los pilares fundamentales que tiene que tener el Banco de Alimentos. Y por supuesto, claro, nosotros hablamos aquí porque decimos, bueno, pues aquí mayoritariamente, bueno, pues mayoritariamente puede haber unas creencias o una mentalidad social o lo que sea, en otros sitios no la hay y el Banco de Alimentos funciona exactamente igual. Y por supuesto no se hace, y bueno, yo por lo que veo directamente, pues lo hacemos igual. Bueno, es más, nosotros hemos tenido voluntarias de distintas religiones. O sea, que, por ejemplo, me preguntas por el tema de las religiones, pues nosotros hemos tenido voluntarias de distintas
confesiones religiosas y han estado colaborando juntos, sin ningún problema y con un ejemplo estupendo, porque nosotros lo que miramos es la necesidad de la persona, no miramos ni su nombre, ni su condición, ni su aspecto, ni su religión, ni su política, ni su condición de nada. Simplemente vemos su necesidad, y para ver la necesidad de la gente solo hay que mirarla a la cara y ver cómo vive, qué es lo que tiene, cómo se desenvuelve, qué trabajo tiene, cómo lo realiza, en dónde vive. Todas esas cosas se ven, y aquí en Medina las vemos, y todos tenemos que salir a la calle y lo vemos la gente, y a veces no la vemos porque realmente cuando la gente tiene que pedir, sobre todo lo que decíamos antes, tienes trabajo y encima tienes que pedir, pues te da un poco de apuro y de vergüenza. Pero a mí me gustaría que más de, por ejemplo, algún joven, pues mirara a su lado y pensara que a lo mejor de los 15 o 20 que puede haber en su clase, pues resulta que a lo mejor hay 2 o 3 que van al Banco de Alimentos o a Cáritas porque no pueden a fin de mes llegar o cubrir todas sus necesidades. Y a lo mejor no los notan, pero están ahí. Pues por esa razón tenemos todos que colaborar el 22, 23 y 24 de noviembre, justamente dentro de un mes que va a comenzar la gran recogida. Claro, una vez que pasa la gran recogida, pues la despensa se llenará, pero ahora mismo, Julián, ¿cómo se encuentra la despensa del Banco de Alimentos? Yo esta mañana he estado precisamente en el Banco de Alimentos, tenían una actividad frenética como siempre, porque son muchas cosas las que hay que hacer, hay que preparar los pedidos, hay que organizarlos y tal, los alimentos, cuando llegan alimentos pues hay que distribuirlos. Ha habido hace poco una marcha en Valladolid, una caminata también, en fin, que son muchas actividades. Y ahora mismo el Banco de Alimentos está en mínimos porque, claro, se han repartido ya muchos alimentos y luego ha habido cambios políticos en cuanto a la asignación de alimentos, de los fondos europeos y todas estas cosas, y eso también ha reducido un poco el volumen de alimentos que llega al Banco de Alimentos, y ahora mismo pues andaban bastante justitos, porque claro, las necesidades no paran. Los alimentos sí, unas veces tienes más, otras tienes menos, pero la gente que lo necesita cada vez aumenta más, por desgracia. Y de cara, por ejemplo, a lo que puede ser Navidad, ¿se suele ayudar más a las personas o no tiene por qué? ¿Navidad es una época más del año? No, en realidad el Banco de Alimentos mantiene un sistema permanente durante todo el año, porque claro, es que la gente come todo el año, no come solo en Navidad. Entonces, claro, que es verdad que, ¿por qué Navidad? Pues hombre, pues porque en Navidad parece que el espíritu de solidaridad pues le tenemos un poco más a flor de piel, somos un poco más conscientes o queremos hacernos un poco más conscientes en esas fechas. Pero esto es día a día, o sea, la gente come todos los días, come en enero, come en marzo y come en diciembre. Quiero decir que eso es así. Aprovechamos estas fechas precisamente pues para sensibilizar un poco más a la gente, para que miren a su alrededor y se den cuenta de que hay muchas necesidades, y para que nos miremos a nosotros mismos y valoremos y agradezcamos lo que tenemos, porque a veces somos un poco desagradecidos. Es decir, ya si fuéramos capaces de mirarnos a nosotros mismos y ver lo que tenemos, lo que realmente tenemos y cuántas cosas nos sobran, y luego miráramos alrededor a los que tienen menos que nosotros, pues nos daríamos cuenta de que somos unos privilegiados y no escatimaríamos el euro que dice Begoña. Porque es que hoy en día te vas a tomar un café y no te cuesta €1. Es que no te puedes tomar un café por €1. Y nos le tomamos prácticamente todos los días. Y nos quedamos tan normales porque nos parece una miseria. Pues esa miseria que para nosotros nos parece gastarnos un café que nos cuesta 1,50, pues para otras personas es algo extraordinario. Yo no sé, Begoña, ¿notáis, por ejemplo, como está comentando Julián, que ahora de cara a Navidad la gente le cuesta menos dar ese donativo que la otra recogida que hacéis el mes de abril, creo que es, ¿no? En abril. Junio, mayo, junio. ¿Notas que la gente ahora sí, es más solidaria por la época del año? Sí, se nota la verdad que algo más, que la gente parece que, pues lo que dice Julián, al ser cara a las Navidades, pues parece que la gente sí está más solidaria, y sí es verdad que se nota, siempre se saca más en la campaña de Navidad que la otra. La otra pilla vacaciones, la época pilla un poco más floja, a lo mejor, no sé, la gente, y la verdad que sí se nota. Esperemos que esta también sea así. No tenía por qué ser, pero sí es verdad que
que sí. No sé. Si alguien está interesado en colaborar siendo voluntario, en principio, luego ya se puede colaborar en los centros, ¿dónde puede dirigirse? ¿Qué puede hacer? Julián, Begoña. ¿Para colaborar de voluntario, dices? Sí, sí, para apuntarse, para decir, sí, quiero ser para voluntario, apuntarse, sí, puedo... sí. Pues se puede apuntar, puede meterse en la página del Banco de Alimentos, que hay una página que pone voluntario, y si no, bueno, pues a cualquiera de nosotros que nos suele conocer la gente ya más o menos de vernos, pues nos puede preguntar, y si no a ti mismamente aquí, de oye, ¿cómo nos podemos poner en contacto con Begoña o con Julián? Sí, sí, por supuesto. Pero vamos, en el Banco de Alimentos si te metes hay una página que pone voluntariado, o sea que... Si alguien quiere colaborar, nosotros lo agradeceríamos encantados. Lo mejor sería que hablara con nosotros, porque así ya directamente nosotros lo coordinamos mejor si es alguien de por aquí. Si alguien quiere colaborar, por supuesto, con el Banco de Alimentos en otro sitio, en otra ciudad o en otra localidad, pues lo que dice Begoña, en la página del Banco de Alimentos de Valladolid, que es Banco de Alimentos de Valladolid.org, o en la página granrecogida.org, que es la página de la campaña, pues en las dos, en cualquiera de las dos web, poniendo Banco de Alimentos, ya le sale todas, y ahí tiene también posibilidad de apuntarse. Se pondrán en contacto con él también, con la persona que quiera ser voluntario, y le explicarán lo que es muy sencillo, y nada, y sobre todo pues animar, porque el ser voluntario es muy enriquecedor. Es decir, recibimos siempre mucho más de lo que damos, porque notas el agradecimiento de la gente que realmente lo necesita. No lo notas en ese momento, pero te llega después cuando ves que el Banco de Alimentos pues está realizando todo este servicio de atención a los que más lo necesitan. Lo que me consta es que la persona que se presta una de voluntario repite, repite, sí, porque raro es el que va una vez y ya lo deja. Simplemente sí, como que te motiva para en sucesivas recogidas estar presente, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que la gente que hasta ahora hemos tenido, pues vamos, no sé qué han podido por alguna circunstancia, pero si no la gente repite. Mira, los chicos estos de ACEDI, estamos encantados con ellos porque están deseando. Cuando se acaba una, bueno, para la próxima nos llaman, yo, bueno, que todavía queda mucho. Me preguntan, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Digo, no os preocupéis que ya queda poco. O sea, que pues, la verdad que da gusto con ellos. Begoña, Julián, si os parece bien, quedamos dentro de más o menos 15 días, 3 semanas, para dar ese pequeño empujón ya para concienciar a los vecinos que el día 22, 23 y 24 de noviembre tenemos ahí la gran recogida de este año 2024. Gracias y estamos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.